Artsakh, un conflicto que lleva mucho tiempo de nuestras tierras y nuestros vecinos armenios, porque son tan armenios como los que están en Armenia misma. Artsakh es una porción de tierra milenaria y totalmente armenia, habitada por armenios, y que hace más de 100 años, Stalin, cuando nosotros logramos la independencia, regaló esa porción de tierra a los azeríes. Entonces, Azerbaiyán constantemente nos ataca. De hecho, tuvimos la guerra del 2020 y constantemente el año pasado también, sobre el avance de las tierras que están tomando, que son históricamente armenias. El pueblo se resiste. En este momento, inclusive hace ya más de 6 meses, que 120.000 armenios en Artsakh están sufriendo el bloqueo, porque el único camino que tienen es para llegar a Armenia. Está bloqueado por ellos y no les tienen suministros. Están pasando el tema de hambruna, necesidad de medicamentos. Es una tierra que históricamente Artsakh, Armenia, es parte de la Armenia occidental, de la Armenia histórica, de la Armenia que eran de 350 kilómetros que teníamos y salíamos de mar a mar, de Mar Negro al Mar Caspio. Pero bueno, con el avance y con los ataques, quedó una porción de Armenia de 30.000 kilómetros y la porción de Artsakh muy al costadito de lo que es Armenia, con un problema existencial, y que nadie, inclusive en los medios internacionales, se comenta el padecimiento que está de nuevo sufriendo el pueblo armenio. Con el afán azerí, conjunto con las ideologías turcas, avanzan constantemente con todo lo que es la tecnología en armamentos, porque Artsakh es muy chiquito como Armenia misma. Entonces ellos quieren provocar otro nuevo genocidio y avanzar con lo que es el producto del gas hacia Europa. Entonces estos intereses políticos, económicos, la gente no lo tiene en cuenta y lamentablemente no es escuchado el pueblo armenio. Estamos pidiendo que se levante el bloqueo, estamos pidiendo lo que es nuestro. El pueblo armenio tiene en cuenta lo que nos está pasando con Artsakh casi paralelamente a lo que ha pasado con el genocidio, porque muchos países todavía no reconocen. De hecho, Turquía no reconoce el genocidio armenio perpetrado en 1915, pero que comenzó en 1909 en la ciudad de Adana. Ellos hicieron una práctica de aniquilamiento de armenios y después fue en 1915 a través de los jóvenes otomanos. Lo único que yo recordaba de cuando iba todos los domingos a almorzar a lo de Armenují, que era mi abuela paterna. Los sábados iba a lo de María Balián, mi abuela materna. Bueno, cuando tuvo que huir de su aldea, Aintab, en el Imperio Otomano, actual Estado turco, porque había una orden de deportación para que todos los armenios tuvieran que dejar sus casas. Marcaban las puertas de las casas con cruces, que eran para señalar que eran los cristianos, y se tenían que ir. El problema no era religioso, como hoy. Es de odio racial, la persecución sistemática por parte del Estado por razones político, étnico, religiosas, es la definición de genocidio. Del Estado hacia una minoría, la persecución. Ese término no existía en 1915, cuando fue el genocidio armenio, el genocidio que el Imperio Otomano perpetró contra el pueblo armenio, el primero del siglo XX. Esto es importante porque no había ocurrido el Holocausto, y el genocidio armenio fue una escuela de matanza. Los métodos de exterminio fueron calcados por Hitler, que escribió en 1939, y esto está en el museo, en el Memorial, en Tzizernagapert, en Yerevan. Después de todo, ¿quién se acuerda de los armenios? Había 2 millones, se calcula, de armenios en el Imperio Otomano. Asesinaron y mataron, masacraron a 1,5 millones. 500.000 fueron sobrevivientes, y hoy hay 10 millones de armenios en la diáspora. Nosotros tenemos un legado, tenemos algo que comunicar al mundo, y que el mundo hoy, siglo XXI,
habiendo pasado 108 años del genocidio, no termina de comprender. ¿Y por qué es importante hablar de lo que ocurrió en 1915? Porque lo que ocurrió en 1915 sigue ocurriendo hoy, y concretamente en Artsaj. Mataron a jóvenes intelectuales, a los hombres los alistaban en el ejército turco, engañándolos y después lo mataban, y así sistemáticamente al pueblo, tanto mujeres, niños y ancianos, los llevaron al desierto, a morir de una forma salvaje, donde muchas madres en algunos barrancos se suicidaban por el constante abuso y violación que sufrían las mujeres y las niñas armenias. Aproximadamente 500.000 niñas fueron secuestradas y, por supuesto, algunas tatuadas y llevadas al pueblo turco y obligarlas a ser musulmanas. Muchas rezaban escondidas o seguían sus tradiciones. Así que el pueblo turco tiene abuelas que son armenias, y eso es lo que hoy en la actualidad algún que otro turco descubre, que su origen puede ser armenio, y hasta se suicidan porque no lo pueden aceptar. Pero es una realidad. La tierra que ellos pisan es Armenia. Hoy hay alrededor de 30 naciones en el mundo, de las casi 300 que hay, que reconocen oficialmente el genocidio armenio. Entonces, un crimen de lesa humanidad que queda impune hace que se repita, permite que se repita. Y eso es lo que explica la persecución y el odio racial que continúa hoy en manos del poder turco-azerí. Y me refiero, cuando hablo del poder turco-azerí, siempre me estoy refiriendo al Estado, no me estoy refiriendo al pueblo. Esto es muy importante decirlo, porque hay escritores turcos que han escrito y siguen escribiendo, exponiendo el régimen de Erdogan, exponiendo el régimen de Aliyev en Azerbaiyán. Por supuesto, no están adentro de Turquía, porque adentro de Turquía los encarcelarían. Erdogan declara públicamente, con respecto a Azerbaiyán, somos una misma nación, dos estados. Entonces el mundo no tiene excusas para no condenar. O sea, hay una misión, ahora hay una misión del Parlamento Europeo que han ido a Artsaj a ver qué está pasando en el corredor de Lachin, pero la realidad es que cada día y cada minuto que pasa, la situación es sumamente agravante. Y lo interesante y lo que conmueve, además, a mí me conmueve, es la resistencia del pueblo de Artsaj. Ellos no se quieren ir, y te aseguro, no se van a ir. El corredor Persod-Lachin se encuentra bajo un bloqueo por parte de Azerbaiyán desde hace más de 6 meses. Esta carretera es la única conexión terrestre entre Armenia y Nagorno-Karabaj. Es considerado la ruta de la vida porque es básicamente la única comunicación que tiene el pueblo de Artsaj, su nombre original armenio, con el resto del mundo. Y luego de más de 190 días de bloqueo, este pueblo se encuentra sometido a una crisis humanitaria que fue intensificada luego de que Azerbaiyán instaló un puesto de control ilegal justamente en el punto de acceso desde Armenia a Nagorno-Karabaj, que prohíbe el ingreso de cualquier individuo o vehículo particular. Solamente están autorizados a ingresar los vehículos de la Cruz Roja o las tropas pacificadoras rusas que proveen de ayuda humanitaria, como por ejemplo alimentos, medicamentos y artículos de primera necesidad. Azerbaiyán considera a Nagorno-Karabaj como parte de su territorio y a los ciudadanos armenios de esta región como ciudadanos azeríes. Sin embargo, la parte armenia se rige por el derecho a la autodeterminación de los pueblos y se niega y resiste a formar parte de Azerbaiyán, ya que considera que esto
traería como consecuencia una limpieza étnica o un genocidio. Pueden ir representantes del Parlamento Europeo, hay representantes de Estados Unidos también, porque en estos últimos días están bombardeando una planta metalúrgica que es con capital americano, que está en Yersak, una región de Armenia. Armenia, que es un territorio soberano, ya no es una república autoproclamada como Artsaj. O sea, la lucha del pueblo armenio un poco es esta. El negacionismo de tantos años, y la impunidad, da como resultado esto, que cuando uno habla, yo misma, con mis amigas, les explicás y te siguen diciendo como si nada, y miro la telenovela turca. Los viajes a Turquía, es lo mismo, es el soft power. Cuando vos viajas a Turquía, estás poniendo tu plata para financiar el terrorismo internacional, para financiar a los mercenarios de ISIS, de Estado Islámico, que mataron a todos nuestros chicos en Artsaj y que se están armando ahora. Hay una telepropaganda terrible porque cuando vos salís a la calle están las fotos del globo volando en Capadocia. Cuando encendés la tele está la telenovela turca y todo el mundo te dice qué lindo, sí, lloramos todos con la telenovela turca, que son de una perversión terrible, terrible además. Entonces, es por desconocimiento, por ignorancia, están siendo cómplices de regímenes genocidas. Esto es lo importante. Como el mundo geopolíticamente esquiva la mirada hacia un pueblo que no puede, tal vez, reportarle bienes materiales a los que deciden los intereses del mundo, por inacción o por acción se ponen del lado del agresor. No pasa nada porque los que deciden eso, que son las cabezas de la geopolítica mundial, no tienen intereses en riesgo. Y a nadie le interesa defender la justicia a un pueblo como el pueblo de Artsaj. Si hay algún movimiento de algún actor que ponga en riesgo la geopolítica mundial, todos van a estar mirando ahí como miran la guerra de Rusia contra Ucrania. Pedimos no solo por los mártires de 1915, sino por los mártires de Artsaj y todos esos chicos, jóvenes chicos, que no solo perdieron la vida en la guerra de los 44 días, dieron la vida por la patria, son mártires. La muerte no existe. Cuando vos caes como mártir, la muerte no existe. Lo que existe es la memoria. La única muerte es el olvido. Ser armenio creo que depende de una construcción que cada uno haga con su identidad, ¿no? En lo personal creo que tiene que ver con cargar una lucha, ¿no? Y que eso atraviesa prácticamente toda la vida. Yo soy argentino y armenio. Soy muy orgulloso de las dos nacionalidades que tengo. Yo tengo encima sangre armenia total. Es cosa rara, es un argentino con sangre armenia. Cuando voy a la playa o voy a un lugar o estoy de manga corta o me hago una vacuna o voy al médico, la gente me pregunta, ese tatuaje, entonces yo cuento la historia armenia. O sea, la tengo en el alma, en el corazón, en mi sangre, pero también tatuada. Armenia es pasión. Todo esto, todas estas lágrimas, todos estos corazones que nos hacen así mientras estamos hablando, eso es Armenia. Caníbales, borrachos,